La sabiduría que viene de Dios. Reflexión bíblica de hoy. Hay momentos en la vida en los que nos sentimos completamente confundidos. Decisiones que parecen imposibles, caminos que se cruzan y nos hacen dudar del siguiente paso. Quizás estás viviendo una temporada así. Te esfuerzas por hacer lo correcto, pero cuanto más lo intentas, más te sientes perdido. Has buscado consejos, leído libros, seguido recomendaciones, pero aún así algo dentro de ti sigue vacío, como si faltara una voz verdadera que te guíe. A veces pedimos a Dios respuestas rápidas, pero Él no siempre responde con claridad inmediata. Y en ese silencio surge la pregunta que todo corazón creyente ha hecho alguna vez. ¿Por qué no entiendo lo que Dios quiere de mí? Te levantas cada día buscando señales, pero el cielo parece callar. En ese vacío, el enemigo susurra, Dios no te escucha. Y es ahí donde muchos se cansan y deciden seguir su propio entendimiento. El mundo te enseña a confiar en tu lógica. Te dice que la sabiduría se encuentra en la experiencia, en los títulos, en las voces de los expertos. Pero la sabiduría humana, aunque parezca brillante, termina en confusión, orgullo y frustración. La mente puede aprender muchas cosas, pero solo el corazón guiado por el Espíritu puede discernir la verdad. La Biblia nos muestra que el conocimiento sin la presencia de Dios se convierte en necedad. Es por eso que la palabra nos invita a buscar una sabiduría más alta, una que no proviene del esfuerzo humano, sino del cielo. El rey David, en medio de persecuciones y peligros, clamó al Señor con humildad y dijo, Salmo 31, versículo 4, Sácame de la red que han escondido para mí, porque tú eres mi fortaleza. Esa es la oración de todo corazón que reconoce que la sabiduría de Dios no solo guía, sino que protege. Cuando dejamos de confiar en nuestras propias ideas y comenzamos a depender del Espíritu Santo, algo cambia dentro de nosotros. Los pensamientos se aclaran, la ansiedad disminuye y la paz toma el lugar de la confusión. Hoy el Espíritu Santo quiere enseñarte a recibir la sabiduría que viene directamente del corazón de Dios. Una sabiduría que no busca brillar, sino servir, que no busca controlar, sino obedecer. Promesa, quédate hasta el final, porque lo que Dios revelará hoy te mostrará cómo su sabiduría puede abrir caminos donde parecía no haber salida, darte paz en medio del caos y transformar tus decisiones en actos de fe. Permanece hasta el final, porque lo que Dios revelará hoy puede cambiar tu manera de ver la vida y fortalecer tu relación con Él. Cuando la sabiduría humana falla, la de Dios comienza. Hay momentos en los que la mente humana, por más brillante que sea, no logra comprender el propósito de lo que estamos viviendo. Intentamos analizar cada detalle, buscar razones lógicas, encontrar sentido al sufrimiento. Pero hay cosas que la razón no puede explicar. Y es justamente ahí donde comienza el terreno de la fe, porque hay una sabiduría que no se aprende en libros ni en universidades. Se revela en los momentos de dolor, de espera y de silencio. Quizás tú has estado tratando de resolver algo por tu cuenta. Un problema familiar, una decisión económica, una relación que no sabes si mantener o soltar. Y cada consejo que recibes parece contradictorio. Uno te dice, hazlo ahora. Otro, espera un poco más. Y tú terminas agotado, sin paz. La sabiduría del mundo te ofrece ruido, pero no dirección. Te llena de opciones, pero no de certeza. La verdadera sabiduría comienza cuando dejamos de depender de nuestra propia inteligencia y aprendemos a escuchar la voz de Dios. El problema es que muchos oran para que Dios confirme lo que ellos ya decidieron, en lugar de orar para que Dios los transforme. Queremos su aprobación, pero no su corrección. Y por eso, muchas veces, el cielo parece guardar silencio,
porque Dios no quiere responder a una mente impaciente, sino hablar a un corazón rendido. El libro de Proverbios nos ofrece un principio eterno, una brújula espiritual que sigue vigente hoy. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando confiamos en Dios más que en nosotros mismos, su sabiduría empieza a ordenar lo que parecía caótico. No siempre te dirá por qué, pero te mostrará para qué. No siempre entenderás el camino, pero sentirás su mano sosteniéndote en medio de la oscuridad. La sabiduría divina no se trata de saberlo todo, sino de aprender a depender del que todo lo sabe. A veces, el Señor permite que todo lo que creías seguro se derrumbe, no para destruirte, sino para construir una fe más profunda. Él quita lo que es temporal para darte lo que es eterno. Piensa en esto. ¿Cuántas veces creíste que una puerta cerrada era el final y luego descubriste que era la protección de Dios? Esa es su sabiduría en acción. Él ve lo que tú no ves, escucha lo que tú no oyes y entiende lo que tú aún no comprendes. Cuando el Espíritu Santo te guía, incluso los errores se convierten en lecciones y las caídas en testimonios. La sabiduría celestial no busca impresionarte, sino transformarte. Y mientras más cerca estás de Dios, más fácil es discernir entre tu voz y la suya. Así que, si hoy te sientes perdido, no busques más respuestas en el ruido del mundo. Arrodíllate, guarda silencio y dile: Señor, enséñame a escuchar tu voz más que mis pensamientos. Y lo harás, porque cuando el alma se rinde, el cielo responde. Pero hay algo aún más profundo que Dios quiere revelarte. Algo que cambia no solo cómo piensas, sino cómo decides. La sabiduría de Dios enseña a esperar cuando todo parece perdido. Esperar, una de las palabras más difíciles para el corazón humano. Vivimos en un mundo que odia esperar. Todo es inmediato. La comida, los mensajes, los resultados. Pero Dios no trabaja con relojes humanos. Él forma la sabiduría en los silencios, en los tiempos en los que parece que nada pasa, pero en realidad todo se está preparando. Quizás estás en ese punto donde ya hiciste todo lo que podías. Oraste, intentaste, lloraste, insististe, pero las puertas siguen cerradas y te preguntas, ¿será que Dios se olvidó de mí? No, no se olvidó. Está enseñándote algo que no podrías aprender de otra forma: la sabiduría de esperar con fe. Cuando actuamos movidos por la ansiedad, tomamos decisiones que después lamentamos, pero cuando aprendemos a detenernos y dejar que Dios dirija el tiempo, descubrimos que la espera no es pérdida, es protección. El enemigo siempre quiere que te adelantes, que corras sin dirección, porque sabe que quien se desespera deja de discernir. Pero el Espíritu Santo susurra: quédate quieto, yo estoy obrando aunque no lo veas. El rey David comprendió esto cuando escribió Salmo 37, versículo 7. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. ¡Qué poderoso! Guarda silencio ante el Señor. No es solo callar con los labios, sino con el alma. Es rendirse y decir: Señor, aunque no entiendo, confío. La verdadera sabiduría no está en saber cuándo hablar, sino en saber cuándo callar y dejar que Dios pelee tus batallas. A veces, la sabiduría de Dios parece contradictoria. Te dice que te detengas cuando quieres avanzar. Te pide que sueltes cuando quieres retener. Te invita a perdonar cuando el corazón todavía duele. Pero cada una de esas pruebas moldea tu discernimiento espiritual. Dios no busca que entiendas todo, sino que aprendas a confiar en medio de la incertidumbre. Piensa en Abraham. Dios le prometió una descendencia cuando ya no podía tener hijos. Humanamente era absurdo.
Pero Abraham creyó más en la voz de Dios que en la lógica del mundo, y por eso su fe se convirtió en un ejemplo de sabiduría eterna. La fe y la sabiduría celestial siempre caminan juntas. Una cree lo imposible, la otra entiende que el tiempo de Dios nunca falla. La espera duele, sí, pero purifica. Te enseña a ver que no todo lo que brilla viene de Dios y que no toda demora es negativa. Algunos retrasos son el muro invisible que te libra de caminos de destrucción. Lo que hoy parece una pérdida, mañana será la prueba de que Dios siempre tuvo el control. Quizás no lo sientas, pero mientras tú esperas, el cielo se mueve. Hay cosas que solo pueden florecer en el tiempo exacto de Dios. Si Él aún no abrió la puerta es porque está preparando tus manos para sostener la bendición sin perderla. Y en el siguiente mensaje, el Espíritu Santo te mostrará cómo la sabiduría divina no solo te enseña a esperar, sino a discernir su voz entre tantas voces que intentan confundirte. La verdadera sabiduría te enseña a reconocer la voz de Dios. Hay algo más valioso que cualquier conocimiento humano: saber cuándo es Dios quien te habla. En un mundo lleno de ruido, donde todos opinan, aconsejan y enseñan, la voz de Dios se ha vuelto el tesoro más difícil de reconocer. Muchos oran buscando una señal, pero viven tan rodeados de distracciones que no logran oír la respuesta. La sabiduría divina no solo ilumina la mente, sino que afina el oído del alma. Quizás estás pasando por una etapa en la que todo parece confuso. Hay caminos que se ven correctos, oportunidades que parecen perfectas, pero algo en tu interior no tiene paz. Esa inquietud no es casualidad, es el Espíritu Santo intentando protegerte antes de que tomes una decisión fuera del propósito de Dios. La sabiduría celestial no siempre grita, muchas veces susurra en el silencio de tu oración. El problema es que queremos que Dios hable con estruendos, con señales evidentes, cuando Él muchas veces elige hablar en lo pequeño, en lo simple, en lo que el mundo no valora. Fue así cuando se reveló a Elías. No vino en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un susurro apacible. Esa es la voz que distingue a los sabios de los impulsivos. El que aprende a escuchar el susurro de Dios jamás vuelve a caminar a ciegas. Jesús mismo lo dijo en palabras eternas que siguen resonando hoy. Juan, capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¡Qué declaración tan poderosa! Jesús no dijo: mis ovejas oyen voces, sino mi voz. La sabiduría espiritual comienza cuando aprendes a distinguir esa voz entre mil. No es la voz del miedo, ni del orgullo, ni del deseo. Es la voz que trae paz, incluso cuando corrige, que consuela, incluso cuando confronta. Para reconocer la voz de Dios, el corazón necesita silencio, pureza y rendición. No se trata de perfección, sino de comunión. Cuanto más tiempo pasas con Él, más claro escuchas su tono. La sabiduría de Dios no es información, es intimidad. No está en los muchos libros, sino en la experiencia viva de quien busca su presencia cada día. Piensa en Samuel, aquel niño que dormía en el templo. Dios lo llamó 3 veces y él no entendió. Confundió la voz divina con la de un hombre, pero cuando aprendió a responder: «Habla, Señor, que tu siervo escucha», su vida cambió para siempre. Eso mismo quiere hacer Dios contigo, enseñarte a reconocer su voz, no solo con los oídos, sino con el alma. Cuando escuchas su voz, las dudas pierden poder, los pensamientos se ordenan, las decisiones se vuelven claras y la fe reemplaza el miedo. La sabiduría celestial te convierte en alguien que no necesita entenderlo todo para obedecer, porque sabe quién lo está guiando. Hoy Dios te dice: deja que mi voz sea tu dirección, no tus emociones.
porque cuando caminas guiado por su palabra, cada paso se convierte en un acto de revelación. En el siguiente tema descubriremos cómo la sabiduría que viene de Dios no solo te guía, sino que también te protege de los caminos falsos y de las decisiones que podrían destruirte. La sabiduría de Dios te protege del engaño y de los caminos falsos. Vivimos en tiempos donde el engaño se disfraza de verdad y la oscuridad se disfraza de luz. El mundo grita que todo es relativo, que cada uno puede definir su propio bien, su propia verdad, su propio camino. Pero la Biblia advierte que hay caminos que parecen correctos al ojo humano y sin embargo su final es muerte espiritual. Es por eso que la sabiduría divina no solo te enseña a avanzar, sino también a discernir qué camino no tomar. Quizás en este momento estás frente a una decisión que parece buena, pero algo en tu interior no tiene paz. O tal vez estás rodeado de personas que hablan de fe, pero sus acciones reflejan otra cosa. No todo lo que brilla proviene de Dios. El enemigo es maestro en el arte de la imitación. Él no se presenta como oscuridad evidente, sino como una falsa luz que busca seducir corazones cansados y mentes confundidas. La sabiduría que viene del cielo actúa como una lámpara que revela lo oculto. Te muestra lo que los ojos naturales no pueden ver. Es esa voz interna que dice, no vayas por ahí, incluso cuando todo parece atractivo. Es esa incomodidad espiritual que te salva de tomar decisiones que luego te harían llorar. Esa voz no es debilidad, es protección divina. El libro de Proverbios nos revela este principio eterno. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuántas veces los seres humanos elegimos basados en la apariencia? Una oportunidad que parece bendición, un amor que parece sincero, un proyecto que parece prometedor. Pero detrás hay una trampa invisible. La sabiduría de Dios no busca impresionar, busca preservar tu alma. Ella te enseña a mirar más allá de lo superficial, a escuchar más allá de las palabras bonitas, a discernir las intenciones que se esconden detrás de lo aparente. Cuando pides sabiduría a Dios, Él no solo te da entendimiento, te da visión espiritual, te muestra el peligro antes de que llegue, te aparta de amistades que te apartarían de Él, te hace sentir un peso en el corazón cuando algo no es su voluntad. Y aunque a veces no entiendas por qué una puerta se cerró, con el tiempo comprenderás que fue su amor quien la cerró para protegerte. Mira a Jesús en el desierto. El enemigo le ofreció poder, gloria, reconocimiento. Todo parecía bueno a simple vista, pero estaba envuelto en engaño. La sabiduría del Espíritu lo sostuvo. Él respondió con la palabra, con discernimiento, con autoridad. Esa misma sabiduría está disponible para ti hoy. Cuando el Espíritu Santo habita en ti, tu espíritu se vuelve sensible. Lo que antes te confundía ahora se vuelve claro. Aprendes a distinguir lo que viene de Dios y lo que viene disfrazado de bondad. Esa es la diferencia entre el sabio y el necio. El necio se deja llevar por la emoción. El sabio espera la confirmación del cielo. No te dejes guiar por las apariencias, ni por la urgencia del momento. Aprende a decir, Señor, si no estás en esto, no lo quiero. Esa oración, sencilla pero poderosa, te librará de muchos dolores. Porque cuando la sabiduría de Dios te protege, ningún engaño prospera contra ti. Y en el siguiente tema, el Espíritu Santo revelará cómo la sabiduría celestial no solo te protege, sino que también te fortalece para enfrentar las pruebas sin perder la fe ni la esperanza. La sabiduría de Dios te da fuerza en medio de las pruebas. Nadie está exento del dolor.
La vida, incluso para el creyente más fiel, está llena de momentos en los que la fe es puesta a prueba. Hay días en que te levantas con fuerzas, pero terminas la jornada con lágrimas. Hay noches en que tu mente no descansa y tu corazón se pregunta, ¿por qué, Señor? ¿Hasta cuándo? Es ahí, en el fuego de la prueba, donde la sabiduría divina se vuelve más real que nunca. La sabiduría humana busca escapar del sufrimiento. La sabiduría de Dios lo transforma. Porque el sabio no pregunta, ¿por qué me pasa esto?, sino, ¿qué quieres enseñarme, Señor, a través de esto? Esa pregunta cambia todo. Te mueve del lamento a la comprensión, del miedo a la fe. Entiendes que cada batalla tiene un propósito oculto y que, en el proceso, Dios está fortaleciendo algo dentro de ti. Tal vez sientes que ya no puedes más, que tus fuerzas se agotaron y tu fe está débil. Pero escucha esto, la sabiduría de Dios no te evita el fuego, te enseña a caminar dentro de él sin quemarte, porque la prueba no está diseñada para destruirte, sino para purificarte. Y cuando tu mente se alinea con los pensamientos del cielo, dejas de ver tus lágrimas como castigo y comienzas a verlas como semillas de crecimiento espiritual. El apóstol Santiago lo expresó con una claridad divina. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 5. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Te das cuenta? La sabiduría no solo se pide en los momentos de calma, sino en medio del dolor. Dios no se ofende cuando preguntas, pero sí se glorifica cuando confías. Cuando decides creer que incluso tus lágrimas tienen un propósito, comienzas a caminar en una dimensión más alta de fe. Cada vez que la vida te quiebra, el Espíritu Santo te enseña algo sobre la fortaleza divina. No la fortaleza del orgullo o la autosuficiencia, sino la que nace del quebranto y la dependencia total de Dios. Es en ese lugar de vulnerabilidad donde florece la verdadera sabiduría. Recuerda esto, los sabios no son los que tienen todas las respuestas, sino los que saben a quién acudir cuando no entienden nada. La sabiduría celestial te susurra, no estás solo. Esto también pasará, y cuando termine, serás más fuerte. Dios no desperdicia ningún dolor. Lo convierte en enseñanza, en testimonio, en autoridad espiritual. Lo que hoy te duele, mañana será la palabra que sanará a otro. Esa es la sabiduría divina en acción, transformar la herida en ministerio, la pérdida en propósito, el llanto en consuelo. Así que no temas al proceso. La sabiduría de Dios no te promete un camino sin lágrimas, pero sí un destino lleno de victoria. Mientras el mundo busca entender, tú aprenderás a confiar. En el siguiente tema, descubrirás cómo la sabiduría de Dios no solo te da fuerza, sino que también te enseña a tomar decisiones guiadas por el Espíritu, decisiones que abren puertas de propósito y cierran puertas de destrucción. La sabiduría de Dios te enseña a decidir con el Espíritu, no con las emociones. Las decisiones que tomas hoy forman el destino que vivirás mañana. Y muchas veces, las heridas del pasado, el miedo o la impaciencia, nos empujan a decidir sin esperar la dirección de Dios. Actuamos movidos por el corazón, pero la Biblia nos enseña que el corazón humano, cuando no está rendido al Espíritu, puede engañarnos. Por eso, la sabiduría celestial no busca emociones fuertes, busca convicciones firmes. ¿Cuántas veces una emoción te llevó a algo que parecía correcto, pero terminó dejando vacío y dolor? Tal vez un negocio que prometía éxito, una relación que parecía amor,
un sueño que parecía bendición. El enemigo sabe disfrazar la prisa de oportunidad, pero la sabiduría de Dios enseña a discernir antes de actuar, a esperar antes de decidir, a orar antes de moverse. El mundo te dice, sigue tu corazón, pero Dios dice, sigue mi espíritu. La diferencia entre ambos caminos es la diferencia entre el caos y la paz. Las emociones cambian, el espíritu no. Las emociones te confunden, el espíritu te aclara. Las emociones te hacen reaccionar, el espíritu te enseña a responder. El profeta Jeremías nos reveló una verdad que sigue vigente en toda generación. Jeremías, capítulo 17, versículo 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El corazón humano sin guía espiritual es un mar agitado, pero la sabiduría de Dios es un ancla en medio de la tormenta. Cuando dejas que el Espíritu Santo guíe tus decisiones, empiezas a vivir bajo un nuevo ritmo. Ya no reaccionas al mundo, sino que respondes al cielo. Esa es la diferencia entre actuar y obedecer. El sabio ora antes de decidir. Pide discernimiento, no confirmación de sus deseos. Dice, Señor, si esto no viene de ti, quítalo. Pero si es parte de tu propósito, dame paz para avanzar. Y esa oración, simple pero sincera, abre puertas que ningún ser humano podría abrir y cierra caminos que te habrían hecho tropezar. La sabiduría celestial no elimina las emociones, las ordena. Te enseña que sentir no es pecado, pero decidir sin dirección puede ser peligroso. El Espíritu Santo no apaga tu fuego interior, lo purifica. Él te recuerda que no toda oportunidad viene de Dios y que no todo silencio significa ausencia. A veces, el silencio de Dios es la forma más clara de decirte, espera. Mira a Jesús en Getsemaní. Su alma estaba angustiada hasta la muerte, pero aún así oró. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la sabiduría perfecta, someter las emociones a la voluntad divina. En ese momento, Jesús nos enseñó que la verdadera madurez espiritual no está en controlar todo, sino en rendirlo todo. Si hoy estás frente a una decisión importante, detente y ora. No confíes en el impulso ni en el miedo. Busca el consejo de la palabra. Siente la paz del Espíritu y deja que Él confirme tus pasos. Porque cuando decides con sabiduría divina, incluso los caminos difíciles se vuelven seguros. En el siguiente tema, descubriremos cómo la sabiduría que viene de Dios no solo guía tus pasos, sino que transforma tu mente, renovando tus pensamientos hasta que reflejen el corazón de Cristo. La sabiduría de Dios renueva tu mente y transforma tu manera de pensar. La batalla más intensa no ocurre fuera de nosotros, sino dentro, en la mente. Es allí donde se libran las guerras invisibles entre la fe y la duda, la esperanza y el miedo, la verdad y la mentira. Muchas veces oramos por un cambio externo, una nueva oportunidad, un milagro visible, una respuesta inmediata, pero Dios comienza su obra transformando algo más profundo, tu manera de pensar, porque sin una mente renovada, ni siquiera los milagros pueden sostenerse. La sabiduría divina no solo te enseña qué hacer, sino cómo ver. Y cuando tus pensamientos comienzan a alinearse con los pensamientos de Dios, tu vida entera cambia de dirección. Ya no reaccionas con miedo, sino con fe. Ya no interpretas el silencio como abandono, sino como preparación. Ya no ves el dolor como castigo, sino como propósito. Esa es la evidencia de una mente transformada. Ve bendición donde antes veía pérdida. Quizás durante mucho tiempo tu mente ha sido un campo de batalla. Has luchado con pensamientos de culpa, con recuerdos que te atormentan,
con inseguridades que te dicen que no eres suficiente. Pero la sabiduría de Dios viene a limpiar, a restaurar y a reemplazar los pensamientos de derrota con pensamientos de victoria. No es un cambio emocional, es un cambio espiritual que comienza cuando dejas que la palabra de Dios renueve tu interior. El apóstol Pablo lo explicó con poder celestial en uno de los versículos más transformadores de toda la Escritura. Romanos, capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese es el llamado de la sabiduría divina, dejar de pensar como el mundo para comenzar a pensar como el cielo. Cuando tu mente se renueva, el temor ya no tiene dominio. La ansiedad pierde fuerza. Los pensamientos oscuros son reemplazados por promesas eternas. La palabra se vuelve tu filtro, tu escudo y tu guía. Renovar la mente no es un evento, es un proceso. Día tras día, el Espíritu Santo trabaja dentro de ti, limpiando las mentiras que aceptaste como verdades, derribando fortalezas mentales que te mantenían prisionero y recordándote quién eres realmente en Cristo. Cada vez que eliges creer lo que Dios dice por encima de lo que el mundo dice, estás ejerciendo sabiduría. El enemigo sabe que si conquista tu mente, controla tu vida. Por eso intenta llenarla de distracciones, comparaciones y temores. Pero cuando permites que la sabiduría de Dios la gobierne, recuperas tu libertad interior. Empiezas a vivir con paz, aun cuando nada haya cambiado externamente, porque el cambio ya ocurrió dentro de ti. Dios no busca mentes llenas de información, sino mentes dispuestas a ser transformadas. Él no necesita que lo entiendas todo, solo necesita que creas que su voluntad es perfecta, incluso cuando no puedes verla. Esa es la mente del sabio, la que se entrega completamente a la confianza. Hoy el Espíritu Santo te dice, deja que yo renueve tus pensamientos, deja que mi palabra reemplace la voz del miedo. Porque cuando tu mente es transformada, tu vida entera se convierte en un testimonio de la sabiduría de Dios. En el siguiente tema descubrirás cómo la sabiduría divina no solo transforma tu mente, sino que también te enseña a vivir en paz y humildad, aun cuando el mundo a tu alrededor esté en caos. La sabiduría de Dios te enseña a vivir en paz y humildad en medio del caos. La verdadera sabiduría no se mide por cuántas respuestas tienes, sino por la paz que conservas cuando no entiendes nada. Vivimos en tiempos de agitación, donde todo cambia con velocidad, donde las malas noticias llegan a cada segundo y el corazón humano se siente sobrecargado. Pero el sabio que camina con Dios aprende un secreto celestial. La paz no depende de las circunstancias, sino de la presencia. Cuando el Espíritu Santo habita en ti, el caos exterior no tiene poder para destruir la calma interior. El mundo te enseñará a competir, a discutir, a defenderte, a demostrar que tienes razón. Pero la sabiduría que viene de Dios te enseña algo más profundo. Callar cuando todos gritan, perdonar cuando nadie lo merece, amar cuando has sido herido. Esa es la sabiduría que sorprende al mundo, la que no se apoya en la lógica, sino en el carácter de Cristo. Quizás en tu vida hay personas que te han traicionado, situaciones injustas o palabras que te lastimaron. Tu impulso natural es responder con la misma moneda, pero la sabiduría divina te recuerda, no respondas al mal con mal. Porque cuando eliges la paz sobre la ira, estás mostrando que el Espíritu gobierna tus emociones. La humildad no es debilidad, es la fuerza que viene de un corazón seguro en Dios. El apóstol Santiago, conocido como el hermano del Señor y maestro de la vida práctica, escribió una de las descripciones más hermosas de la sabiduría celestial. Santiago,
capítulo 3, versículos 17 y 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Os lo ves? La sabiduría de Dios produce pureza, paz y bondad. No genera conflicto, sino reconciliación. No busca tener la razón, sino reflejar el corazón de Cristo. Cuando permites que esa sabiduría gobierne tu interior, tus palabras sanan en lugar de herir, tu presencia calma en lugar de agitar, y tu silencio se convierte en una oración que desarma al enemigo. El sabio no reacciona, responde. No se apresura a juzgar, ora primero. No se exalta, se humilla ante Dios. Porque quien conoce verdaderamente al Señor no necesita demostrar nada al mundo. Su paz habla más fuerte que sus palabras. Jesús lo demostró en cada paso. Cuando lo insultaban, guardaba silencio. Cuando lo rechazaban, amaba más. Cuando lo traicionaron, perdonó. Y esa fue su victoria. Mantener la paz en medio del dolor. Esa es la sabiduría que Dios quiere impartirte hoy. Una que no depende del entorno, sino de la comunión con Él. No permitas que el caos del mundo robe la serenidad de tu alma. Ora, respira y recuerda, el Señor pelea por mí, yo solo debo estar tranquilo. Esa calma no es pasividad, es confianza activa, es saber que, aunque el mundo se desmorone, tú estás firme sobre la roca. El sabio no busca exaltarse, busca reflejar a Cristo. Y cada vez que eliges la humildad sobre el orgullo, estás dando testimonio de que la sabiduría de Dios vive en ti. Porque los verdaderamente sabios no levantan la voz, levantan el alma. En el siguiente tema, el Espíritu Santo te mostrará cómo la sabiduría divina te conduce a obedecer, incluso cuando no entiendes, y cómo la obediencia abre puertas que la inteligencia jamás podría abrir. La sabiduría de Dios te enseña a obedecer incluso cuando no entiendes. Obedecer a Dios no siempre es fácil, especialmente cuando lo que Él pide parece ilógico o doloroso. A veces, su voluntad contradice nuestra lógica, nuestros planes e incluso nuestros deseos. Y es ahí donde la sabiduría divina se separa completamente de la sabiduría humana, porque la mente humana dice, entiende primero, luego obedece. Pero Dios dice, obedece primero, y entonces entenderás. Muchos creyentes se estancan esperando claridad antes de actuar, pero los verdaderamente sabios caminan por fe, no por vista. Ellos saben que el entendimiento llega después del paso de obediencia. La sabiduría de Dios no te da todos los detalles, solo te pide confianza. Porque la fe sin obediencia es teoría, y la sabiduría sin acción es solo información. Piensa en Abraham. Dios le pidió dejar su tierra, su casa y su familia para ir a un lugar que le mostraría. No le dio un mapa, solo una promesa, y Abraham obedeció. Esa obediencia nacida de la fe lo convirtió en padre de naciones. ¿Por qué? Porque prefirió caminar con Dios sin entender que quedarse cómodo entendiendo nada. Quizás hoy Dios te está pidiendo algo que no comprendes. Perdonar a quien te hirió, dejar algo que amas, esperar cuando todo en ti quiere correr, sembrar cuando tienes poco, soltar el control. Y tal vez tu mente se pregunta, ¿por qué, Señor? Pero la sabiduría celestial responde, porque lo que viene después de tu obediencia es más grande de lo que imaginas. El profeta Isaías lo expresó con claridad divina en palabras que atraviesan los siglos. Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
Obedecer sin entender es una de las pruebas más puras de confianza. Es en esos momentos cuando Dios mide la profundidad de tu fe. Cuando decides obedecer aunque no veas, estás diciendo: Señor, no confío en lo que entiendo, confío en quién eres. Y esa declaración tiene poder. Cada acto de obediencia abre una puerta espiritual. Cuando Moisés levantó su vara sobre el mar, no tenía lógica, pero el mar se abrió. Cuando Pedro lanzó la red otra vez, después de no pescar nada, no tenía sentido. Pero el milagro sucedió. Cuando María aceptó ser madre del Salvador, sin entender cómo sería, el cielo descendió sobre ella. Así actúa la sabiduría de Dios. Pide fe antes que resultados. El sabio no necesita todas las respuestas. Necesita un corazón dispuesto, porque quien obedece hoy sin entender, mañana verá lo que otros nunca verán. Dios no busca perfectos, busca disponibles. Y cada paso de obediencia es una semilla que más adelante florecerá en bendición. Puede que el camino que estás recorriendo ahora te duela, pero no lo juzgues todavía. Lo que hoy parece pérdida, mañana será testimonio. Dios no se equivoca y su sabiduría jamás te llevará a un lugar donde su gracia no pueda sostenerte. Así que, si no entiendes lo que Él está haciendo, no te desesperes. A veces, el silencio de Dios es simplemente su manera de decirte: confía, yo sé lo que hago. La obediencia no siempre trae respuestas inmediatas, pero siempre trae paz. Y en el siguiente tema, descubrirás cómo la sabiduría que proviene de Dios no solo te enseña a obedecer, sino a confiar completamente, aun cuando el futuro parece incierto y el camino se oscurece ante tus ojos. La sabiduría de Dios te enseña a confiar cuando no ves el camino. Hay etapas en la vida donde el horizonte se cubre de niebla y no se distingue el siguiente paso. Caminas, pero no ves. Oras, pero parece que el cielo está en silencio. Crees, pero todo a tu alrededor grita lo contrario. En esos momentos, el alma humana tiembla y la mente se llena de preguntas. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no me responde? ¿Por qué no entiendo nada? Y ahí es cuando la sabiduría divina se manifiesta no con palabras, sino con presencia. La verdadera sabiduría no elimina las dudas, las atraviesa con fe. No te da un mapa completo, te da una promesa firme: yo estaré contigo. Cuando aprendes a confiar sin ver, tu espíritu alcanza una madurez que el mundo no puede comprender. Porque creer cuando todo va bien es fácil, pero confiar cuando todo se derrumba, eso es fe guiada por sabiduría celestial. Quizás tú estás ahora en esa temporada. Nada parece funcionar, las oraciones se alargan y el silencio pesa. Pero déjame recordarte algo: el silencio de Dios nunca es vacío. Es una sala de espera donde el cielo trabaja a tu favor. La sabiduría que viene de arriba te enseña a descansar incluso cuando no entiendes el proceso. Porque Dios no te pidió entender el plan, te pidió confiar en su corazón. El libro de los Proverbios nos da una promesa eterna para esos momentos donde la oscuridad parece dominar. Proverbios capítulo 16, versículo 9. El corazón del hombre piensa su camino, pero el Señor endereza sus pasos. ¡Qué verdad tan poderosa! Podemos planear, intentar, proyectar, pero solo Dios ve el cuadro completo. Y cuando su sabiduría guía tus pasos, incluso los desvíos terminan llevándote al destino correcto. Él convierte cada error en enseñanza, cada pérdida en crecimiento, cada lágrima en semilla de fe. Confiar no significa resignarse, significa creer que Dios está trabajando aunque no puedas verlo. Significa caminar en la oscuridad sabiendo que la luz va delante de ti. El sabio no necesita ver para avanzar, porque camina con la certeza de que aquel que lo guía jamás lo abandonará. Piensa en José, vendido por sus hermanos, acusado injustamente, olvidado en prisión. Parecía que todo se había perdido,
pero la sabiduría de Dios lo estaba conduciendo hacia su propósito. Cada paso oscuro era parte del camino hacia la luz. Y lo mismo sucede contigo. Lo que hoy parece confusión, mañana será la ruta hacia tu milagro. El Espíritu Santo te dice hoy, no temas lo que no entiendes, porque yo ya estoy en lo que viene. La fe no es cerrar los ojos ante la realidad, es abrir el alma ante la soberanía de Dios. Cuando aprendes a confiar sin ver, descubres que el verdadero milagro no es que cambien las circunstancias, sino que cambie tu corazón. Así actúa la sabiduría divina. Te enseña a caminar despacio, con calma, con serenidad. Te enseña que la paz no está en saber lo que vendrá, sino en saber quién camina contigo. Y cuando eliges confiar, incluso sin entender, el miedo pierde poder y la esperanza renace. Porque la sabiduría que viene del cielo no te promete un camino fácil, pero sí una compañía fiel. Y mientras tengas a Dios, nunca estarás perdido. En el siguiente tema, descubriremos cómo la sabiduría de Dios te enseña a ver cada prueba como una oportunidad para crecer en fe, y cómo ese crecimiento te prepara para recibir todo lo que Él ha prometido. La sabiduría de Dios te enseña a ver las pruebas como oportunidades para crecer. El ser humano, naturalmente, huye del dolor. Todos deseamos caminos fáciles, respuestas rápidas y días sin lágrimas. Pero la sabiduría divina ve más allá del momento presente. Ella entiende que cada prueba es una escuela espiritual donde Dios moldea, fortalece y revela. Lo que tú llamas sufrimiento, el cielo lo llama formación. Lo que tú ves como pérdida, el Espíritu lo ve como preparación. Dios nunca desperdicia una lágrima de los que le aman. Él usa cada proceso, cada noche oscura, cada decepción para desarrollar en ti un carácter inquebrantable. La sabiduría celestial no te saca del fuego, te enseña a brillar dentro de él. Porque la madurez espiritual no se alcanza en los días fáciles, sino en los días donde confías aún sin sentir su mano. Quizás ahora estás atravesando una etapa dura, una enfermedad, una traición, una puerta que se cerró, un sueño que parece muerto, y sientes que ya no puedes resistir. Pero escúchalo bien, no estás perdiendo, estás siendo moldeado. Dios está transformando tus lágrimas en lecciones, tu debilidad en dependencia, tu silencio en fortaleza. El sabio no pregunta ¿por qué a mí?, sino ¿qué estás formando en mí, Señor? El apóstol Pedro, quien conoció tanto la caída como la restauración, escribió palabras que resuenan con poder para los que atraviesan el fuego de la prueba. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. ¡Qué verdad tan profunda! La fe probada vale más que el oro. El fuego que quema también purifica. Y cada vez que soportas una prueba sin perder la fe, estás siendo refinado como una joya en las manos del alfarero divino. La sabiduría de Dios te enseña a ver las pruebas no como castigos, sino como instrumentos de crecimiento. El sabio entiende que la presión revela propósito. Sin presión, no hay diamante. Sin dolor, no hay madurez. Sin pruebas, no hay testimonio. Dios permite los procesos no para debilitarte, sino para prepararte para algo que no podrías sostener sin haber pasado por el fuego primero. Recuerda a José en prisión, a David huyendo de Saúl, a Daniel en el foso de los leones, a Pablo en cadenas. Ninguno de ellos vio la gloria sin antes atravesar la prueba. Pero todos aprendieron que la sabiduría divina transforma la aflicción en promoción. Porque el fuego que el enemigo usa para destruirte, Dios lo usa para purificarte. Así que no temas las pruebas.
Si estás siendo probado, es porque hay algo valioso dentro de ti. El enemigo no ataca lo que no tiene potencial. Cada vez que el fuego aumenta, significa que el cielo está por revelar algo nuevo. Y cuando esta temporada termine, no serás el mismo. Serás más sabio, más fuerte y más lleno del Espíritu. La sabiduría de Dios te enseña a decir: gracias, Señor, porque incluso en el dolor tú estás obrando. Esa actitud transforma la desesperación en adoración, y cuando adoras en medio del fuego, el fuego deja de quemar y comienza a purificar. En el siguiente tema, veremos cómo la sabiduría de Dios no solo te forma en medio de las pruebas, sino que también te capacita para ayudar a otros, convirtiendo tus heridas en ministerio y tus derrotas en testimonio. La sabiduría de Dios convierte tus heridas en propósito y tus caídas en testimonio. Dios nunca desperdicia el dolor de un corazón que se mantiene fiel. Cada herida, cada caída, cada fracaso aparente puede transformarse en un instrumento poderoso en las manos del Espíritu Santo. Lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios lo usa para levantar a otros. Esa es la esencia de la sabiduría divina: redimir lo roto, dar propósito al sufrimiento, convertir las lágrimas en ministerio. Tal vez tú llevas marcas que quisieras olvidar: una traición, una pérdida, una etapa de vergüenza o una decisión que te costó caro. Pero escucha, esas heridas no te descalifican, te preparan. Los sabios en Dios entienden que el dolor no los define, los moldea. La sabiduría celestial no elimina las cicatrices, las convierte en señales del poder de Dios. Porque cada cicatriz que no te destruyó es la prueba de que su gracia te sostuvo. A veces creemos que para ser usados por Dios necesitamos no tener pasado, pero es al contrario. Él usa lo que vivimos para manifestar su gloria. Los sabios no se avergüenzan de sus caídas, las transforman en testimonio, porque mientras el mundo ve fracaso, el cielo ve formación. El apóstol Pablo, que conoció la debilidad y la restauración, escribió una verdad que resume la esencia de la sabiduría redentora. 2 Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¡Qué sabiduría tan profunda! Cuando aceptas tu debilidad delante de Dios, Él la convierte en fortaleza. Las caídas que una vez te hicieron llorar se vuelven ahora la plataforma donde testificas de su fidelidad. La sabiduría del cielo te enseña que no necesitas ocultar tus errores. Necesitas entregarlos para que Dios los use. Cuando compartes tu historia con humildad, inspiras a quienes todavía están en la oscuridad. Tus cicatrices se convierten en faros que guían a otros hacia la esperanza. Lo que aprendiste en la soledad ahora se vuelve una palabra de consuelo para quien sufre. Eso es lo que hace la sabiduría de Dios. Transforma el dolor en propósito, la derrota en destino y la vergüenza en gracia. Mira a Pedro, que negó a Jesús 3 veces. Lloró amargamente, creyendo que había fallado para siempre. Pero fue precisamente ese hombre quebrantado quien predicó con poder el día de Pentecostés. Sus lágrimas se convirtieron en fuego, su arrepentimiento en ministerio. Así obra Dios. No levanta perfectos, levanta restaurados. Si hoy llevas heridas, no las escondas. Preséntalas ante Dios y dile: úsalas, Señor, para sanar a otros. Porque cuando el Espíritu Santo toca una herida, ya no duele, brilla. Y cuando brilla, revela la gloria de aquel que te rescató. La sabiduría divina no consiste en nunca caer,
sino en aprender a levantarte sostenido por la gracia. Es entender que tu historia, con todo lo que incluye, errores, pérdidas y redenciones, puede ser el mensaje que salve otra vida. En el siguiente tema, descubrirás cómo la sabiduría que proviene de Dios te prepara para vivir con propósito eterno, entendiendo que cada día, cada decisión y cada proceso forman parte del plan divino que Él escribió para ti. La sabiduría de Dios te enseña a vivir con propósito eterno. La sabiduría del mundo se enfoca en el éxito momentáneo, en la posición, en lo visible. Pero la sabiduría que viene de Dios te enseña a vivir con la mirada puesta en la eternidad. Te enseña que lo que haces aquí no es solo para esta vida, sino que tiene un eco en la eternidad. Cada acto de obediencia, cada oración secreta, cada lágrima derramada con fe forma parte de un propósito mucho más grande que tú mismo. Cuando la sabiduría celestial entra en tu corazón, cambia tu manera de ver el tiempo. Ya no vives corriendo detrás de lo inmediato, sino caminando en lo eterno. Comprendes que no estás aquí por casualidad, que tu historia es parte del plan divino de Dios para manifestar su gloria en la tierra. Nada de lo que vives se pierde. Todo tiene un propósito celestial. El sabio no busca acumular cosas, busca cumplir el llamado. No mide su vida por lo que logra, sino por lo que obedece. La sabiduría de Dios te enseña que el propósito eterno no es alcanzar grandeza terrenal, sino reflejar a Cristo en cada paso. Lo que haces con amor, con fe y con humildad trasciende los límites del tiempo y del reconocimiento humano. Jesús mismo vivió con ese enfoque eterno. Él sabía que cada palabra, cada milagro y cada lágrima tenían un propósito más allá del momento presente. Su vida fue una lección viva de sabiduría divina. Servir en lugar de ser servido, amar en lugar de exigir, dar la vida en lugar de conservarla. El apóstol Pablo, movido por esa misma sabiduría, escribió una de las verdades más poderosas sobre el propósito eterno del creyente. 2 Corintios capítulo 4, versículos 16 al 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¡Qué revelación tan gloriosa! La sabiduría divina te enseña a mirar más allá de lo temporal. Te recuerda que lo que hoy parece pequeño tiene valor eterno cuando se hace para Dios. Esa conciencia cambia tu manera de trabajar, de amar, de servir y de vivir. Ya no buscas aprobación, buscas propósito. El sabio no se deja atrapar por la prisa del mundo. Vive cada día con la conciencia de que su vida es una misión. Entiende que Dios lo colocó en un tiempo específico, con dones únicos y una historia particular para impactar a otros. La sabiduría celestial no te compara, te enfoca. Te enseña que tu propósito no es competir, sino cumplir. Cuando vives con propósito eterno, los problemas ya no te destruyen, te dirigen. Las pérdidas ya no te frustran, te forman. Las demoras ya no te desesperan, te preparan. Porque entiendes que cada paso, incluso los que parecen insignificantes, son parte de un plan perfecto, y esa certeza te da paz. Saber que no caminas al azar, que cada detalle de tu vida está bajo la mirada amorosa de un Dios soberano, te llena de confianza y gratitud. Esa es la sabiduría que el Espíritu Santo quiere depositar en ti hoy. Una sabiduría que te enseña a vivir no solo para hoy, sino para siempre. Y en el siguiente y último tema, descubrirás cómo la sabiduría que proviene de Dios te conduce a una vida plena de fe, gratitud y comunión con Él.
la culminación de todo el aprendizaje espiritual. Vivir guiado completamente por su amor. La sabiduría de Dios te conduce a una vida plena de fe, gratitud y comunión con Él. Después de todo lo vivido, comprendemos que la verdadera sabiduría no consiste en saberlo todo, sino en conocer profundamente a aquel que lo sabe todo. Llegar a este punto del camino espiritual es entender que la vida sin comunión con Dios carece de sentido, y que todo lo que antes parecía importante pierde su brillo cuando se compara con la paz que brota de su presencia. La sabiduría divina no te llena de orgullo, te llena de gratitud. Porque cuando miras hacia atrás y ves cuántas veces Dios te sostuvo, cuántas veces te libró de lo que tú mismo no comprendías, tu alma solo puede decir, gracias, Señor. La gratitud es el lenguaje de los sabios. Es la expresión de quienes ya no viven por lo que falta, sino por lo que ya tienen, la presencia viva del Espíritu Santo en su interior. Quizás antes buscabas respuestas, señales o resultados, pero ahora entiendes que lo más valioso no era recibir, sino permanecer. Permanecer en la fe cuando nada tenía sentido. Permanecer en la oración cuando parecía que el cielo callaba. Permanecer confiando, amando, esperando. Esa permanencia silenciosa es la cumbre de la sabiduría celestial. Descansar en la voluntad de Dios. El apóstol Pablo lo expresó con palabras llenas de poder espiritual. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la recompensa de quien busca la sabiduría divina, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no depende del dinero, del reconocimiento ni de las circunstancias, sino de saber que Dios está contigo, incluso cuando el mundo no lo entiende. El sabio aprende que la fe y la gratitud caminan de la mano. La fe te enseña a confiar y la gratitud te enseña a descansar. Juntas crean una vida plena, una comunión constante donde cada día, cada decisión y cada respiración se convierten en adoración. Cuando vives en comunión con Dios, ya no necesitas controlar nada. Tu alma encuentra descanso. Entiendes que no tienes que entenderlo todo, solo permanecer cerca de Él. Porque la sabiduría no es una meta que alcanzas, es una relación que cultivas. Cuanto más tiempo pasas con Dios, más comienzas a pensar como Él, a sentir como Él y a actuar según su voluntad. Y así, la vida se vuelve un acto de adoración. Tus pasos se vuelven oraciones, tus palabras se vuelven semillas de fe y tus días, una historia escrita por las manos del Creador. Esa es la culminación de la sabiduría divina, vivir en plena comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El sabio no teme al futuro, porque sabe quién lo sostiene. No se queja del pasado, porque ve la gracia que lo rescató. No se exalta por el presente, porque entiende que todo lo bueno proviene del cielo. Su corazón reposa en la fe, su boca se llena de gratitud, y su alma habita en comunión constante. Esa es la meta de todo el viaje espiritual, no acumular conocimiento, sino caminar de la mano de Dios. Y cuando llegas ahí, descubres que la verdadera sabiduría no consiste en tener respuestas, sino en vivir cada día en su presencia. Y ahora que has recorrido este camino de sabiduría divina, el Espíritu Santo te invita a cerrar este mensaje con un corazón rendido, con una oración sincera que selle en tu alma lo aprendido, una vida guiada por la sabiduría de Dios. Llegar al final de este mensaje no es un cierre, es un comienzo, porque cuando la sabiduría de Dios entra en el corazón, todo cambia.
no es solo una nueva forma de pensar, sino una nueva manera de vivir. Lo que antes te confundía ahora tiene sentido, lo que antes te hería ahora te fortalece, y lo que antes te asustaba ahora se convierte en testimonio. La verdadera sabiduría no te hace sentir más grande, te hace más humilde. No te lleva a mirar hacia abajo a los demás, sino hacia arriba al cielo. A lo largo de este viaje espiritual hemos visto que la sabiduría divina es mucho más que conocimiento, es relación, es fe, es comunión con el Dios vivo, es esa voz suave que te guía cuando no sabes qué hacer. Es la paz que calma tus pensamientos cuando el mundo te exige decisiones rápidas. Es el consuelo que llega cuando el corazón está cansado. Es la certeza que te sostiene cuando todos los caminos parecen cerrarse. Hoy, Dios te recuerda que la sabiduría no se obtiene por fuerza, sino por rendición. No se conquista con argumentos, sino con oración. No se aprende solo con palabras, sino con experiencias. Cada proceso, cada prueba, cada lágrima fue parte de la escuela del Espíritu Santo para llevarte a un nivel más alto de discernimiento. Lo que no entendías ayer, hoy lo ves con otros ojos. Esa es la señal de que la sabiduría de Dios ya está obrando en ti. La persona que confía en la sabiduría celestial no se desespera porque sabe que todo tiene un propósito. No busca competir, busca servir. No se deja dominar por el miedo, porque sabe que el Señor es su guía. Esa persona puede dormir en paz, aunque el mundo se derrumbe, porque su mente está anclada en la verdad eterna. Dios sigue en control. El sabio no acumula riquezas materiales, acumula experiencias con Dios. Entiende que cada día es una oportunidad para crecer en amor, en humildad y en gratitud. Sabe que las palabras sin presencia son vacías, pero una vida llena del Espíritu Santo se vuelve un testimonio vivo del poder del cielo. Quizás llegaste aquí buscando respuestas, dirección o consuelo. Pero lo que Dios te ofrece hoy va más allá. Te ofrece su sabiduría, que te acompañará todos los días de tu vida. Y con ella aprenderás a tomar decisiones guiadas por el Espíritu, a ver los problemas con los ojos de la fe y a caminar en serenidad, incluso en medio de la tormenta. Recuerda, el sabio no siempre entiende lo que pasa, pero siempre confía en aquel que sabe lo que hace. Esa confianza es la raíz de toda verdadera sabiduría. Si deseas tener una vida guiada por la sabiduría divina, no necesitas saberlo todo. Solo necesitas decir cada mañana: Señor, enséñame a escuchar tu voz más que mis pensamientos. Y cuando lo hagas, su Espíritu comenzará a dirigir tus pasos de una forma que jamás imaginaste. Oración final. Señor amado, gracias por tu palabra que hoy iluminó mi corazón. Gracias por enseñarme que la sabiduría no está en saberlo todo, sino en confiar en ti en todo. Hoy te pido que llenes mi mente con tu verdad y mi corazón con tu paz. Enséñame a decidir con el Espíritu y no con las emociones, a ver las pruebas como oportunidades y a caminar con fe incluso cuando no entiendo el camino. Límpiame de la arrogancia del mundo y revísteme con la humildad de Cristo. Que mis palabras reflejen tu amor, que mis pensamientos se alineen con tu voluntad y que cada paso que dé sea guiado por tu sabiduría. Espíritu Santo, sé mi maestro, mi consejero y mi guía. Que cada día de mi vida sea una lección en tu escuela divina. Y cuando lleguen los días difíciles, recuérdame que no estoy solo, que tú sigues siendo mi luz, mi fortaleza y mi verdad. En el nombre de Jesús, amén. Porque cuando la sabiduría de Dios habita en tu corazón, no necesitas entender el futuro, solo confiar en el Dios que lo sostiene.